cedemos el uso del micrófono a la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, quien moderará este primer conversatorio. Pues muchas gracias. Damos continuidad rápidamente a los trabajos, agradeciendo nuevamente su permanencia, su interés y desde luego su asistencia. Muchas gracias por estar aquí en este primer conversatorio en el que vamos a platicar de tres temas importantísimos en relación con las introducciones que ya dimos al principio de este evento. El primer tema tiene que ver con masculinidades, paternidad y corresponsabilidad familiar. El segundo con masculinidad, género y nuevas tecnologías. Y el siguiente con masculinidad y comunicación no violenta. Les decía, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver el Info con tantos temas relacionados con esto, no? Pues resulta que nosotros nos damos cuenta al analizar uno de los aspectos que tiene que ver con la protección de datos personales, nos percatamos que tanto en el ámbito de gobierno como en el ámbito sobre todo privado, la tecnología potencializa muchas conductas que tienen que ver con esta construcción y deconstrucción de esa masculinidad. Así como nos hemos ido dando cuenta que en el caso, por ejemplo, de trata de personas, en el caso de pedofilia, en el caso de incidencias que advertimos estadísticamente en la comisión de delitos y particularmente respecto de mujeres, nos percatamos que atrás de todo esto, pues hay estas conductas propiciadas por muchos de los temas que ya se expusieron al principio. Entonces, una de las preocupaciones en el tema de protección de datos fundamentalmente es pensar ¿por qué no vamos también a analizar y a tratar de aportar algo en lo que se constituyen las causas de todas esas conductas que después resultan no solo en violación de datos personales? Eso es lo menos grave del asunto. Lo más grave es todo lo que hay atrás de eso que al final acaba siendo a veces un tema de datos, que no lo es, insisto. Atrás hay muchas otras cosas. Es por eso que nos hemos dado a la tarea desde hace algún tiempo, muchos de ustedes nos han acompañado con su valiosísima presencia en otros eventos, nos hemos dado a la tarea de realizar en el marco de esta conmemoración de fechas en las que se vuelven tradición, ¿no? Y son también construcciones como el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre. Son construcciones en las que hemos tomado las fechas como pretexto para abordar estos temas. Y en este mes, que es el mes de junio, en el que se festeja, se conmemora y se celebra el ser padre, ¿no? La idea es retomar estos paradigmas, estas tradiciones y comenzar a construir sobre esa base otros temas al respecto en los que rescatemos, como por aquí alguien dijo, lo bueno de todo esto, pero comencemos a construir nuevas circunstancias y a deconstruir todas aquellas que les decía, se vuelven conductas violentas en las que todos somos víctimas, como ya se dijo al principio. Y es un tema que además les decía, no nada más se traduce en violaciones a datos personales o en estadísticas de acceso a la información, sino se traducen en circunstancias sociales que a todos, de verdad a todos, nos hacen mucho daño. Y es por eso que combatir las causas con este pretexto es la finalidad de llevar a cabo conversatorios de este tipo, que me encanta la idea de verdad de contar con todos ustedes. Y como yo no soy la que expone y tengo la mala costumbre de agarrarme el micrófono, voy a comenzar rápidamente. Ay, perdónenme la revolución de papeles, pero aquí está. Para continuar con el programa, voy a iniciar rápidamente dándole el uso de la palabra a quienes nos acompañan y presentarles brevemente a todos y cada uno. Para continuar, les decía, con el programa y a efecto de contribuir al replanteamiento del concepto de la masculinidad y su rol de cara a una sociedad cada vez más incluyente e igualitaria, me permitiré presentar a nuestro primer invitado, que es el licenciado Miguel Ángel Humberto Jaramillo Guzmán, que ustedes ya conocieron ahora en la ceremonia inaugural, porque además viene también en representación del DIF. Muchas gracias. Ahora lo presento a título personal a Miguel Humberto Jaramillo Guzmán como director ejecutivo de apoyo a las niñas, niños y adolescentes del DIF de la Ciudad de México.
quien nos hablará de masculinidades, paternidades y corresponsabilidad familiar, por lo que me permitiré dar una breve semblanza de sus actividades. Él estudió economía en la Facultad de Economía, tiene estudios de antropología social y de teología. Ha trabajado con poblaciones vulnerables desde 1980, especialmente con niñas, niños y adolescentes en situaciones de calle. Ha sido fundador de programas de prevención integral comunitaria en organizaciones de la sociedad civil y en instituciones públicas del gobierno de la ciudad. Ha asumido diferentes puestos en la administración pública municipal y estatal. Actualmente ocupa el cargo de director que les mencionaba y fue recomendado con una amplia de verdad experiencia en el tema que nos va a exponer. La dinámica de la mesa, como les comentaba, son aproximadamente 10 minutos para introducir los planteamientos. Sonará una chicharra para saber que ya el tiempo está concluido, ir cerrando las ideas y al final iremos platicando también sobre otros 5 minutos más sobre algunos otros planteamientos. Si ustedes tienen inquietudes, háganoslas llegar para sobre eso darle también tema al conversatorio que nos ocupa. Adelante, maestro, bienvenido y un aplauso, por favor. De la segunda mitad del siglo XVIII se suscitó una discusión filosófica muy importante. En esa discusión sobresalió con una luz especial el filósofo alemán Immanuel Kant. Se trataba de una discusión en torno al relativismo de ciertos valores universales. Y Immanuel Kant dijo una frase verdaderamente demoledora. Dijo que sí existe un criterio para diferenciar las acciones buenas de las acciones malas. Una acción es buena cuando asume al otro como persona, como sujeto, como fin. Una acción es mala cuando asume al otro como cosa, como objeto, como medio. Este pensamiento ha sido de enorme utilidad para entender la necesidad de valorar profundamente otro concepto esencial, que es el concepto de la dignidad humana. ¿Cuánto vale la dignidad de una persona? ¿Cuánto pesa la dignidad de una persona? ¿Es posible encontrar una báscula que pueda soportar el peso de la dignidad individual? ¿Habrá acaso alguna ecuación que logre establecer los límites y dimensiones de la dignidad de un niño en Afganistán o de una niña en Afganistán, en alguna comunidad talibana, o de algún niño trique en la República Mexicana, o de alguna mujer en el Medio Oriente? Entender el concepto de la dignidad, reflexionar en torno a ella, a su magnitud, a su importancia, nos da luces de quiénes somos y de quiénes son los que están a nuestro alrededor. La dignidad es un atributo intrínseco, no es una calificación externa, es una condición, no es una situación. Entender el peso de la dignidad nos permite, frente a una realidad ajena, poder entenderla desde sus causas, poder tener la capacidad de meternos en la piel del otro o de la otra, no ponernos no solamente sus zapatos, sino también sus calcetines, entender su perspectiva, entender la lógica de sus razonamientos, entender sus motivaciones profundas, entender la pertinencia de sus sueños. Todo ser humano que esté
inmerso en el proyecto social, tiene que tener un momento de reflexión, de cuidado profundo con estos conceptos. Y en función de esta reflexión, construir su autoconcepto. Definir qué somos como hombres y cómo ejercemos esta manera de ser hombres. Sin esta noción de dignidad, cualquier reflexión, cualquier razonamiento será absolutamente vano. Y entenderemos que la dignidad es infinita, que todas las personas somos poseedores de dignidad infinita y que eso nos lleva a comprometernos de manera muy especial con nuestros familiares, de manera muy especial con nuestra pareja y de manera muy, muy especial con nuestras hijas y con nuestros hijos. Pongo en el centro de la reflexión el tema de la dignidad, porque solamente de esta manera podemos llegar a una conclusión muy sencilla. Para deconstruir o desmantelar la forma de ser hombre autoritaria, violenta, depredadora, es necesario renunciar a nuestros privilegios. El ser hombre, el estar ejerciendo una autoridad, un poder en cualquier dimensión de la vida social, en la de pareja, en la familiar, en la comunitaria, trae intrínsecamente privilegios. Yo recuerdo mucho una imagen, me pasó, tuve la fortuna de casarme con una feminista, mi esposa, a la que amo profundamente, y recuerdo el primer fin de semana que pasamos juntos y llegamos a casa y veníamos de una reunión familiar. Se abrió la puerta, entramos los dos, se cerró la puerta, ella se metió a la cocina para prender la lavadora y yo me senté en el sofá para prender la televisión. Y en ese momento mi querida compañera me dijo: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te sucede? Pues voy a ver la tele, ¿no? Pues no, fíjate que no, hay cosas que hacer. Ah, sí, mi amor, ¿en qué quieres que te ayude? Graso error. Graso error. No se trata de que me ayudes. Se trata de que tienes que participar. Tienes que lavar tu ropita y tienes que ayudarme a cocinar. Porque yo tengo otras cosas que hacer. No precisamente ver la televisión. Tengo que estudiar. En fin. Este es un ejemplo de muchísimos que hay. Necesitamos llevar la reflexión a dimensiones profundas, cada palabra, cada acción, cada actitud. Es una reflexión constante, es un reto constante, de minuto a minuto. La idea es comprometerse con el ideal de la dignidad infinita de las personas, de la equidad, de la familia. No es posible generar un cambio social si no abrimos espacios de reflexión. ¿Cuántos espacios de reflexión significativos tienen los hombres de nuestra sociedad para poder llegar a estas conclusiones y cambiar la actitud? Muy pocos. En la televisión no hay opciones, hay muy pocas opciones. Se pierden en un mar
de ofertas comerciales llenas de violencia y de estereotipos que reproducen las relaciones que perpetúan esta condición de subordinación de las mujeres y de las niñas. Tenemos que entender que este es un tema esencial porque el futuro de la familia, el futuro de la sociedad, el futuro de las familias tiene que ver con un compromiso fundamental en este sentido. En el DIF estamos convencidos de que tenemos que instalar programas de educación no formal abiertos para todos los miembros de la familia y de la comunidad, instalados en la vida comunitaria, espacios en donde los hombres podamos dialogar, espacios en donde podamos intercambiar nuestros hallazgos en cómo ser padre, cómo ser madre, cómo sancionar sabia y responsablemente, cómo evadir la tentación fácil del castigo físico, solamente podremos lograr este cambio promoviendo estos espacios de reflexión. La equidad entre géneros, como la democracia, es producto de la racionalidad y tenemos que instalar la racionalidad en nuestras vidas. Les agradezco mucho su amable atención. Muchísimas gracias, maestro, de verdad que empezar a reflexionar. Agradecemos tu valiosa intervención, que además no agotó el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos, decía, tu valiosa intervención como nuestro primer invitado, y sin más me permito presentar a nuestra siguiente ponente, la maestra Evelyn Telles Carvajal. Muchas gracias, bienvenida. Ella es investigadora del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec, el cual pertenece a la Red de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y ella nos presentará el tema masculinidad, género y nuevas tecnologías. Para tal efecto, me permitiré leer una breve semblanza. Ella es candidata a doctora por la Universidad de Hamburgo, Alemania, maestra en Derecho con mención honorífica en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, licenciada en Relaciones Internacionales también por la UNAM y licenciada en Derecho también por la UNAM. Fue alumna de los cursos de Derecho Internacional de la Academia Internacional de La Haya en Holanda, en donde gestó los orígenes de un seminario de Derecho Internacional, el cual coordinó hasta 2016 con un comité internacional. Actualmente se desempeña como profesora investigadora, como ya les mencioné, y las líneas de investigación en las que trabaja son los derechos humanos y las nuevas tecnologías, Internet, grupos vulnerables, así como reparaciones en materia de derechos humanos y el derecho internacional de la protección de datos, el derecho internacional público y el Estado de Derecho. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido profesora invitada en el Instituto Max Planck, también ha sido conferencista e invitada en múltiples universidades, aquí se mencionan muchísimas, y entre otras cosas es miembro del grupo de investigación. Perdón. Tiene usted el uso de la palabra, maestra, y bienvenida. Gracias. Ya escuchó la alarma. Más fuerte el aplauso. ¿O estamos reflexionando o es el sol o qué pasa? Quiero pensar que estamos reflexionando, ¿verdad? Por eso nos quedamos así. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Yo traigo una presentación. Y bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación a la maestra Elsa Viviana Peralta, al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez y hacerla extensiva, bueno, a todas las autoridades, a las personas que hacen posible este evento y sobre todo a ustedes que me van a permitir su tiempo para hacer algunas reflexiones. Para dar claridad a mi exposición, la dividí en 3 temas. El primero tiene que ver con el concepto de deconstrucción.
que ya un poco hablaban en la mesa inaugural. En un segundo punto, hablar sobre el concepto de género y masculinidad para finalmente hacer la reflexión con respecto a lo que son las tecnologías de la información y comunicación. Partamos del concepto de construcción. Deconstrucción es definida por el diccionario de la Real Academia como, cito, desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. Cuando nosotros nos referimos justamente a ese desmontaje y a ese análisis, es importante que nosotros sepamos desde dónde estamos partiendo. Es decir, cómo nos vamos a deconstruir si no sabemos cuál es el contexto desde el que nos construimos. Entonces, a mí en lo particular, y esa es la ventaja que me da ser investigadora, me permite ir un poco más hacia la parte teórica, reflexiva, ¿no? Y pues nos permite en la academia ese poco de ser, pues incluso innovadores, ¿no? En este caso, pues me llama la atención que todo el mundo hablemos de deconstruir un concepto cuando ni siquiera hemos reflexionado en desde dónde estamos conociendo ese objeto que hoy día le llamamos masculinidad. Entonces no podemos deconstruir algo que ni siquiera conocemos. Si nosotros vamos y preguntamos ahora a cualquiera de ustedes cuál es el concepto de masculinidad, cada uno podrá dar un concepto. Y una constante será el tema del machismo, la violencia, pero creo que la deconstrucción de un concepto va mucho más allá de solo pensar que sabemos a qué nos referimos, ¿no? Entonces, en estas estrategias que son la deconstrucción, pues tenemos que primero conocer cuál es el concepto de construir. Después de analizarlo en cada una de sus partes y sus componentes, pues tenemos que ver con qué ojos analíticos vamos a hacer de ese concepto. O sea, no es tan sencillo de construir. Primero saber qué entiendo por el concepto y después analizarlo en sus partes. Y después creo que la parte más complicada de la deconstrucción es que se tiene que equiparar con algo y es un análisis crítico. Esa es la parte, ¿no? Cómo deconstruir estos elementos a partir de algo que desconozco, ¿no? Entonces, ya con este punto de partida, mi análisis, pues como verán, es meterme el pie yo solita. Cómo hablar de una deconstrucción de un concepto que no conocemos a partir de un análisis que no hemos determinado cómo se hace y hacer una crítica a partir de qué. Ya Oliver Crona nos decía que existen palabras huecas, ¿no? Y muchas veces en la sociedad empezamos a utilizar estas palabras que parecería que todos entendemos, pero cuando las analizamos carecen de sentido. Y muchas de estas palabras, por ejemplo, perdón por los compañeros de derechos humanos, pues es eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Nos dan una lista, una larga lista de lo que son los derechos humanos, pero no reflexionamos sobre qué son. Lo mismo pasa con este tipo de conceptos, ¿no? Feminismo, masculinidad. ¿Qué estamos queriendo decir cuando usamos el concepto? ¿Ok? Entonces eso me da pauta a, ya les hablaba de que esta estrategia filosófica pues tiene una relación con una estructura binaria, es decir, voy a deconstruir el concepto masculino frente a cuál es su binario. Entendemos que es lo femenino, ¿no? Vamos a descomponer el concepto en sus partes, analizarlo, identificar la falta de solidez. Eso es muy importante. ¿Por qué masculinidad hoy en día ya es un concepto que tenemos que separar en partes y criticarlo? ¿Por qué ya no nos sirve? ¿Cuáles son las contradicciones que hay con respecto a esta palabra? ¿Cuáles son esas paradojas? Y finalmente, la parte de volver a construir. ¿Qué voy a tomar de ese concepto que sí me sirve, que sí quiero conservar? Entonces, ¿cómo rompemos ese paradigma? ¿Cómo sabemos y cómo nos construimos en una masculinidad? Si nosotros preguntamos a los caballeros cómo es que se construyeron, pues la verdad es que hasta hace poco estaban reflexionando en eso. Era ser hombre. O sea, ¿cómo? Pues así. ¿Qué es lo que hace a un hombre y cuál es su binario frente a la mujer? Este es otro gran problema y al hablar de masculinidades y género, pues el tema se ha reducido a las cuestiones prácticamente anatómicas. Dividimos hombres y mujeres
por esa XY, XX que supuestamente nos define. Y digo supuestamente nos define porque precisamente ya hay estudios que nos dicen que definitivamente no podemos hablar de conceptos de género, de masculinidades o feminidades simplemente atendiendo al binario mujer-hombre. Hay una autora, no me oigo, ajá, gracias. Una autora que es Ann Fausto Sterling, ella es filósofa y aparte es bióloga, experta en estudios de género, es profesora de la Universidad de Brown en Estados Unidos y todos sus estudios se basan principalmente en la sexología, la biología del género, la identidad sexual y los roles de género. Ella tiene un artículo muy interesante que los invito a que lo lean, que se llama Los 5 sexos, porque no es suficiente hablar de hombre y mujer. Ella nos comparte un ejemplo, ¿no? Ahí ustedes ven el caso Levi-Sweetman. ¿De qué trata este caso? Bueno, pues resulta que había unas elecciones en Estados Unidos en 1843, mucho antes de que se permitiera el voto a las mujeres, y entonces este joven Levi-Sweetman a sus 23 años le toca elegir, ¿no? Ejercer su derecho al voto. Entonces, pues había una disputa ahí entre el partido y la persona que estaba como candidato, entonces estaba una situación muy reñida en cuanto a los votos y a él le dicen que no le dan el derecho al voto porque, y así literal le dicen, tiene más de mujer que de hombre. O sea, se ve más como mujer que como hombre, entonces no puede votar. Para poder resolver el caso, tienen que llamar a un médico para que lo revise. Entonces, cuando el médico hace la revisión, se da cuenta que tiene un falo. Luego, entonces, resuelven que sí puede votar. Entonces, ejerce su derecho al voto, gana precisamente el partido que él estaba apoyando, sorprendentemente por un voto, pero gana. Y entonces todos muy felices de esta victoria, muy tristes los otros, pero después se descubre que Levi-Sweetman pues era sí una persona que tenía un falo, pero que también regularmente presentaba la menstruación y que tenía un orificio vaginal. Entonces ahí es donde la cosa se complica, dice Ann Fausto, ¿no? Ahí es donde queda el binario hombre-mujer. Y esta estudiosa, filósofa, bióloga, abre el campo a 5 sexos. Entonces ella particularmente habla de los hermafroditas, ¿no? Habla de aquellas personas que nacen con los 2 sexos, pero también está el hermafrodismo masculino y el hermafrodismo femenino. Entonces ahí la cosa nuevamente se complica. Ya no solo es un binario. Entonces, cuando hablamos de esta construcción de masculino, estamos incluyendo a los hermafroditas masculinos en nuestro discurso de masculinidades. Pues nos damos cuenta entonces que la Organización Mundial de la Salud reconoce que el 1% de la población del mundo, digo, es un número parece pequeño, el 1% de la población en el mundo tiene algún nivel de intersexualidad. Eso quiere decir que en México, de acuerdo a la última estadística del INEGI, si estamos hablando de que son 119 millones de mexicanos aproximadamente, pues por lo menos 119,000 tienen una cuestión de intersexualidad. Yo sé que puede haber muchas críticas respecto al tema, lo podemos debatir, obviamente con los datos duros. Y bueno, precisamente esta es la parte de la masculinidad de la que yo quería hablar, porque cada que acudo a un foro de masculinidades, pues nos quedamos en el análisis de lo binario, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo una diapositiva en donde precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos habla de ciertas masculinidades, ¿no? Entonces, ciertos como estereotipos de lo que se supone que debe de ser un hombre, ¿no? El machismo entendido con estos conceptos estereotipados de el hombre es fuerte, el hombre es el proveedor, el hombre no llora, ¿no? Pero, como les decía en un inicio, tenemos que pensar desde dónde nos estamos acercando al concepto de masculinidad para poder hacer la deconstrucción. Imagínense ustedes que
un filósofo, autor Schopenhauer, no sé si le suena, y él escribe un libro que se llama La metafísica del amor. Les quiero leer un párrafo para que entendamos cómo en 1700, 1800 él se expresa. Dice, el hombre propende por naturaleza a la inconsistencia en el amor y la mujer a la fidelidad. El amor al hombre disminuye de una manera perceptible a partir del instante que ha obtenido satisfacción. Parece que cualquier otra mujer tiene más atractivo que la que posee. Aspira al cambio. Por el contrario, el amor de la mujer crece a partir de ese instante. Esto es consecuencia del objetivo de la naturaleza, que se encamina al sostén y por tanto al crecimiento más considerable posible de la especie. En efecto, el hombre con facilidad puede engendrar más de 100 hijos en un año si tiene a su disposición muchas mujeres. La mujer, por el contrario, aunque tuviese varios varones a su disposición, no podría dar a luz a más que un hijo al año, salvo en el caso de los gemelos. Por eso, anda el hombre siempre buscando otras mujeres, al paso que la mujer permanece fiel a un solo hombre, porque la naturaleza le impele por instinto, sin reflexión, a conservar junto a ella a quien debe alimentar y proteger a la familia. 1800 o 2019. Claro, Schopenhauer no conocía a Thalía y a Nati Natasha, ¿no? Porque entonces se daría cuenta que, si no me acuerdo, pues no pasó. Opiniones como las de Schopenhauer fueron precisamente aceptadas y fueron verdades que hasta el día de hoy compartimos cuando hablamos de estas masculinidades. Les quiero también recomendar una obra, una lectura de Anthony Bolinches que se llama Peter Pan puede crecer, el viaje del hombre hacia su madurez. Y tiene que ver un poco con lo que nos decía el ponente anterior, justo cómo los hombres se convierten en esos Peter Pan, esos niños que esperan las instrucciones, ¿no? En un principio de la madre y posteriormente de la mujer. Tenemos que hacer algo. O sea, no te puedes sentar a ver la tele, tenemos. Entonces, las mujeres nos convertimos en esas Wendy's que quieren hacer que Peter Pan crezca y Peter Pan simplemente no quiere crecer. Entonces, como no estamos en el mundo del nunca jamás, esto se vuelve complicado para las nuevas masculinidades. Y tenemos que hacer esa reflexión. En este libro, el autor nos comparte que se dan estos fenómenos de niños Peter Pan porque desde la primera infancia ellos tienen carencias en el déficit afectivo. Y entonces nos habla de niños infantiles e inmaduros y habla del síndrome del príncipe destronado, el príncipe vagabundo, el patito feo, el niño invisible, todos estos elementos que nos permiten entender también estas realidades de las masculinidades. ¿Por qué? Porque la sociedad es demasiado violenta con los hombres, exige demasiado de los hombres. Ahí les pongo una imagen en donde prácticamente en el centro está la violencia económica. En una sociedad como la nuestra todavía el hombre se considera el sostén de la casa, el que tiene que dar el dinero, el que aporta, el fuerte, el que no llora, el que no se le puede decir que una mujer lo violenta porque entonces no es tan hombre. Finalmente, pues tenemos que ver de dónde surgen esas ideas y llegar a ver que la violencia contra los hombres a veces es muchísimo más sutil que la que padecen las mujeres, porque en el caso de los suicidios, de 4 suicidios, 3 son de hombres. Entonces reflexionemos sobre qué concepto de masculinidad estamos trabajando. Finalmente, gracias a las redes sociales, la comunicación pues nos permite acceder a muchas cosas. Entre eso, hacer visible esta violencia, ¿no? Ahí vemos en una fotografía a un hombre cargando a su bebé, a su menor hijo, en un transporte público, y ahí le ponen, cuenten cuántas mujeres hay. Por lo menos en la foto se ven 6 y ninguna le cede el lugar. ¿Por qué? Porque es hombre, porque es fuerte, porque no se cansa. Sin embargo, si la foto fuera al revés,
Imagínense un foro de masculinidades en donde nosotros, digo, es muy conocido el foro de mujeres, que se habló de mujeres y que lamentablemente había hombres, que era solo para hombres y que las mujeres protestamos, ¿no? Entonces yo no podría estar hablando de masculinidades hoy día. Finalmente, las tecnologías precisamente permiten que haya más comunicación, que se sepan más cosas, más noticias y reflexionemos sobre la brecha digital para los hombres y las mujeres. ¿Qué es lo que hacen los hombres con las tecnologías? ¿Qué hacen las mujeres con las tecnologías? En este apartado sí podemos decir que en la brecha digital las mujeres llegamos tarde, porque llegamos después a las oficinas y los hombres antes, donde ya había estos dispositivos electrónicos. ¿Qué es lo que los hombres buscan en Internet? Pues normalmente los hombres van a buscar, en primer lugar, van a buscar más cosas sobre deportes. Ahí les pongo las estadísticas, ¿no? Cómo va mi equipo, cómo jugó, cuántos goles metió. Esas son las primeras búsquedas para los hombres. También sobre cuestiones de ventas y negocios, son otras de las búsquedas que hacen los hombres. Sorprendentemente, cuando yo les preguntaba a colegas hombres, ¿qué crees que es la primera búsqueda que hacen los hombres en Internet? ¿Qué creen que contestaban? Videojuegos es el sexto lugar. ¿Cuál? Pornografía. Sí, es otra de las búsquedas que son muy importantes para los hombres. Está afortunadamente, después de buscar deportes, después de hacer negocios y después de buscar sus gadgets, pues sí, la pornografía es muy alta. Las tendencias de las nuevas masculinidades también se reflejan en las redes sociales. Axe, ¿no? Ese desodorante que era súper machista, pues tuvo que transformar su publicidad. Vean en el anuncio, ahora ya no sale la chica sobre el hombre, ya sale él, el gordito poniéndose Axe, y en ese momento se pone fuerte, ¿no? O sea, quitamos la cosificación de la mujer. Tenemos ahí el último Thor, muy criticado en Avengers, ¿no? O sea, quitamos ese estereotipo del hombre fuerte. Y a pesar de quitarle lo fuerte y demás, no dejó de ser héroe, ¿no? Entonces, deconstruyamos. En esta imagen tenemos a una mujer, hombre, lo que hablábamos intersexo. Podemos ver que es un caballero, ahora ya con una operación. Y entonces, ¿en dónde dejamos esta nueva masculinidad? Entonces, los invito a que a partir de esta pluralidad deconstruyamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. ¿Qué tal? Seguimos pensando, ¿verdad? Otro aplauso más fuerte porque... Muchas gracias. Finalmente, y en el orden exclusivamente de aparición, ¿qué pasó? Ay, gracias. Ay, gracias. ¿Qué pasa? ¿Ya? Ok, perdón. No, creo que no. Gracias. Finalmente, me permito presentar a ustedes al doctor José Francisco Navarrete González, psicoanalista independiente, con el tema masculinidad y comunicación no violenta, a quien me permitiré leer una breve semblanza. Más bien de quien me permitiré leer. Aparte de que la foto de tu semblanza me encantó, ¿no? Porque es una selfie. Se ha tomado una selfie, eso habla de mucha seguridad aparte de él. La verdad, él ha trabajado con nosotros en el tema de datos personales en el Info desde hace ya un buen rato. Es especialista en mediación de conflictos de guerra con comunicación no violenta, fundador de la Escuela de Ciencias Sociales de la UAG, profesor de varias universidades del país y del extranjero. Ha sido asesor del jefe de gobierno de Ciudad de México y también ha trabajado en diferentes instituciones en la Ciudad de México, enlace en la Asamblea Legislativa y entre otras en la Auditoría Superior y en otras más actividades. Muy interesante su labor. Les decía, con nosotros ha trabajado y ha colaborado ya desde hace un buen rato en el tema de datos personales. Muchísimas gracias, Pancho, de cariño. Gracias. Me voy a permitir primero mostrarles imagen por imagen, Octavio, para que la gente vea qué le promueve esta imagen. En esto que le promueve la imagen, quiero acercarme a sus emociones.
Acercarme a sus emociones es dirigido mucho más. Ve despacio, Octavio, y te agradezco, perdón, no agradecí que me invitaron, no agradecí a la institución, al presidente, pero igualmente doy gracias. Las imágenes son San Google. San Google me proveyó de esas imágenes para yo darme cuenta de qué pasa, como decía Daily, el asunto de las redes y qué aparece dentro de eso, como mirado, como no mirado. Además de esto, les decía a ustedes que trataran de mirar dentro de eso. Tu misoginia, dice ahí, no alcanzo a leer, pero tiene que ver con el efecto con la vagina. Ahorita que estamos comentando esto, yo quería, ahora sí que, diferenciarme de esta situación con respecto a cómo se sienten en tanto hombre y mujer. ¿Cómo se sienten tanto hombre y mujer? Porque, como decía la compañera, todos tenemos una feminidad, los hombres, y las mujeres una masculinidad. Entonces, ¿cómo se sienten con respecto a esta diferencia? Y cómo dentro de esta diferencia tenemos que ver este derecho, que igual decía Miguel, en términos de las necesidades que implica la dignidad. La dignidad que tiene que ver con la última, que está un cocodrilo con una mujer, y dicen, cuidado, ese cocodrilo está con un animal muy peligroso. Entonces, igual, todos los días estamos alimentados. Ayer en el metro veía también imágenes en donde el machismo está siendo promovido, pero somos inconscientes, no tenemos conciencia, y en tener conciencia, regreso a decir, a cambiar la mirada, a observar a la gente fuera de juicios moralizantes, de prejuicios, de evaluaciones, de bien o mal, de, como dicen, loser o winner, etcétera. Cambiar la mirada. En esa parte de cambiar la mirada, nosotros tenemos una dificultad porque vivimos una cultura patriarcal. Esa cultura patriarcal se ejerce todos los días y nosotros la vivimos, la sufrimos y la reproducimos. Deconstruyendo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero de esto es tener conciencia de que existe, y que en esa existencia, que es lo primero, decidir si la queremos cambiar. Porque el que sepamos que existe, como existe el machismo, ¿qué hacemos nosotros para cambiar? Regularmente no hacemos nada. Cuando mucho nos incomodamos, y ahí viene todo el Me Too y el sexual harassment y todo ese tipo de cosas que pues vale la pena estar considerando como esfuerzos válidos, como también comenzó Fox con las niñas y los niños, y la y él, etcétera. Esas situaciones del lenguaje que, volviendo a las datas o a los datos, empezamos por el dato y resulta que la data es la madre de todos los datos. Entonces, interesante aproximarnos a una mirada diferente, pero que sigue de darnos cuenta de esa emoción que nos provoca algo, una actitud machista, una actitud de una mujer subordinada. Sentir nuestra emoción. De sentir nuestra emoción, tenemos que identificar, junto con sentir nuestra emoción, las necesidades, y ahí regreso, nuestra necesidad de dignidad, nuestra necesidad de respeto, nuestra necesidad de libertad, que son violadas constantemente. Necesidades que también somos inconscientes. Difícilmente relacionamos nuestras emociones, nuestros sentimientos con una necesidad. Cuando comencemos a hacer esto, la vida nos va a cambiar, pero nos va a cambiar completamente. Cambiar la mirada es un esfuerzo muy complejo. Sin embargo, en ese cambiar la mirada y quitarnos los prejuicios, esos juicios que tenemos, es la parte que yo los invitaría con esta propuesta que hace este psicoanalista genial, que es Marshall Rosenberg. No quise entrar en detalle de lo que yo traje en la tal ponencia, porque era repetir lo que muy bien primero dijo Viviana, luego también dijo Gloria,
y luego de alguna forma también el presidente dijo, o sea, ¿qué quiero decir? Pues es un lugar común hablar de masculinidad o hablar de machismo, todos lo conocemos. Ya me sonó la campana, me quedó un momento para terminar. Como decía, los invito a que hagan un esfuerzo de ubicar sus emociones y tratar de cambiar esa mirada. Y cambiar la mirada, vuelvo a decir, primero es necesario ser conscientes de algo. Lo que quieran, ese algo es ser conscientes de ello. Lo segundo es decidir cambiarlo. Si hay conciencia, no decide cambiar, no es importante. El que fuma y tiene conciencia que le hace mal, no decide cambiar, sigue fumando, y yo sigue siendo machista, y yo sigue siendo subordinada o subordinado de un machismo, porque los hombres también sufren esa subordinación al machismo y al patriarcado. Entonces ahí, hablando de lo mismo, después de decidir cambiar, tiene que decir cuándo. Ah, sí. Si no le pone uno fecha, sabe que hay que cambiar. Tiene uno que cambiar. Voy a cambiar. Ya decidí cambiar. ¿Cuándo? Estoy diciendo, a partir de tal, voy a hacer tal cosa. Y si ustedes diariamente se dan cuenta de sus actitudes machistas, una por día, van a tener una situación de una vida bastante mejor, una vida de menos sufrimiento y una vida de bienestar. Entonces yo por ahí, en lo que traje escrito para compartir, igualmente decía, es necesario hacer esa conciencia con respecto a la comunicación violenta definitivamente. Y cómo la ejercemos y cómo la cambiamos y cómo decidimos y qué vamos a hacer para conseguir cambiarla. Esto es lo que quería compartirles y espero que les haya sido de cierta utilidad. Muchas gracias. De mucha utilidad, Pancho. Gracias. Perdona mi reacción al decir no es cierto cuando hablo de que las mamás educan o educamos, ¿no? Yo no tuve hijos hombres, ¿no? Me hubiera encantado tener un niño, ¿no? Pero pues no, ya no se pudo, ¿no? Y bueno, la verdad es que a lo mejor no tengo autoridad moral, ¿no? O práctica para poder opinar, pero yo vengo de una familia, y este es dato personal, espero que de aquí no salga, ¿no? Vengo de una familia matriarcal, que le han llamado también, ¿no? En esta construcción y de ideas. Y mi mamá no hizo machos, hizo muchas. Somos muchas mujeres, pero nos crió en una idea de igualdad, ¿no? Mis hermanos sí hacen lo que dijo el maestro, ¿no? Todos ahí tendíamos las camas, todos trapeábamos, porque mi mamá trabajaba y mi papá también. Los dos fueron el sustento de la casa. Y aparte les voy a contar un secreto más. Mi padre no tenía una pierna, o sea, era una persona discapacitada además. Y mi mamá era la fuerza y mi papá también, a pesar de las limitaciones que nunca, les quiero decir algo, nunca vio mi papá como limitaciones, al contrario. Y por aquí hay alguien que los conoció y sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces yo no creo esa idea, y lo digo con todo respeto para todos, que las mamás o las mujeres sean las que hicieron machos, no es cierto. Porque a veces también en las casas las mamás no tenían voz ni voto y solo reproducían una serie de patrones que al respecto también les imponían, ¿no? Entonces creo que soy enemiga de la idea de seguir culpando a las mujeres de las cosas. A ver, no. El punto aquí es que ni las mujeres ni los hombres tenemos la culpa de nada. Hemos ido creciendo en roles que se han ido generando, en conceptos que se siguen generando, y que ahora estas generaciones somos conscientes de que deben cambiar, porque ya estamos también en otros momentos en los que creo que ya no nos son útiles. A ustedes, las nuevas generaciones, si nosotros que ya no somos tan nuevos, ¿no?
nos damos cuenta que ya no nos son útiles tampoco, pues ustedes que vienen, los más jóvenes que vienen en este nuevo contexto, pues con más ganas se dan cuenta que ya no funcionan así, ¿verdad? Y el tema de los roomies, ¿no? Es, a ver, mi roomie puede ser un chico con el que quiero convivir, pero ya hay otros patrones, hay otras ideas, hay otras formas en las que, como bien dijo hace rato esta Gloria Luz, ya tenemos que cambiar estos conceptos, porque en los dos, vamos, en esta construcción de conceptos, los dos estamos sufriendo, los dos somos víctimas, aun cuando yo sé que las chicas en los temas de género dicen, no, a ver, los temas de género solo son de mujeres y los hombres punto y aparte. No, creo que también tenemos que sumarnos y deconstruir muchas cosas, porque creo que también entendemos que en estas circunstancias algunos no sabemos qué hacer, y la idea es aquí haber tomado la reflexión para saber qué hacer, o por lo menos poner un granito de arena para construir. A mí me da mucho gusto haber moderado este primer conversatorio. Vamos a dar paso al siguiente, que también ya están inquietas las personas que nos van a apoyar por expresar también las ideas, igual construyendo o deconstruyendo muchos de los conceptos que aquí pusimos en la mesa, que no son la verdad de las cosas, solo son el principio de otras ideas que queremos comenzar a cambiar. Y me da mucho gusto que permanezcan en ese interés todos los que están aquí. Reitero mi agradecimiento por contar con su presencia, por tenerlos en esta mañana, en un tema que no sabemos qué resulte de cuando termine este conversatorio, pero lo que sí estoy segura es que al menos ya nos llevamos en la cabeza otras cosas, otra construcción o deconstrucción de ideas. Muchas gracias, buenos días. Si me permiten, voy a hacer entrega de los reconocimientos, ¿sí, verdad? Gracias. De los reconocimientos a quienes me acompañaron esta mañana, y con mucho gusto y agradecimiento lo otorgo a Miguel Ángel Humberto Jaramillo Guzmán por su participación como ponente en este conversatorio. Muchísimas gracias, Miguel. De igual manera a Evelyn Telles Carvajal, muchas gracias, Evelyn. Y a Infotec. Infotec también nos apoya mucho en muchísimos otros temas. Y a mi querido Pancho José Francisco, muchas gracias por tus aportaciones. Nos tomamos una foto de la mesa, y si nos hace favor de acompañarnos el siguiente panel, por favor, gracias. Despidamos a los panelistas con un fuerte aplauso.